Las carreteras son esenciales, pero su construcción tiene un gran impacto en el medio ambiente. ¿Cómo deciden los ingenieros cómo construir una carretera? Hay diferentes métodos, cada uno con sus ventajas y desventajas. Hoy vamos a analizar un estudio real de Colombia que comparó dos métodos principales de construcción de carreteras: el método tradicional de corte y relleno y la construcción de un viaducto. ¿Cuál es mejor para el planeta durante la construcción? Vamos a descubrirlo. Método 1. Corte y relleno, el método tradicional. Este método es común, especialmente en Colombia. Implica un movimiento significativo de tierras, excavación voladura, movimiento de enormes volúmenes de tierra y roca. Este estudio de caso analizó un proyecto que utilizaba este método en terreno montañoso y escarpado. La construcción de carreteras por corte y relleno a menudo requiere muros de contención e implica la creación de diferentes secciones, corte-relleno mixta. Un subproducto importante es una gran cantidad de material excavado excedente que debe eliminarse en áreas designadas llamadas SODMES. En el caso de este estudio, 450.000 metros cúbicos de material requirieron 5 zonas de depósitos para el manejo de escombros, conocidas como SODME. Método 2. El viaducto, construyendo por encima de todo. Este método implica construir sobre el terreno en lugar de remodelarlo tanto. El estudio propuso un diseño de viaducto para la misma ruta de carretera para ver cómo se comparaba su impacto. En lugar de cortes y rellenos amplios, el viaducto requiere cimientos profundos para pilares. Este diseño reduce drásticamente el volumen de material excavado, necesitando solo un SODME en este estudio. Sin embargo, requiere cantidades significativas de materiales de construcción específicos, como veremos. El estudio utilizó una metodología específica para la evaluación de impacto ambiental, basada en un enfoque cualitativo. Analizaron la fase de construcción para ambos métodos. Evaluaron los impactos potenciales en los entornos abióticos, como aire, agua y suelo, bióticos como plantas y animales, y socioeconómicos. Crucialmente, también analizaron la demanda de recursos naturales como agua, materiales y cuántos árboles se vieron afectados. Comparando los impactos ambientales. El enfrentamiento. Impacto en tierra, suelo, corte y relleno, movimiento masivo de tierra, más de 450.000 metros cúbicos de corte, más de 123.000 metros cúbicos de relleno. Alto potencial de inestabilidad y erosión. Requiere una gran área de intervención de tierra, 29.2 hectáreas. Genera enormes volúmenes de residuos, 483.000 metros cúbicos en 5 SODMES. Viaducto. Mucho menos movimiento de tierra, solo unos 4.000 metros cúbicos de corte, 56.000 metros cúbicos para cimientos. Riesgo mucho menor de inestabilidad y erosión. Requiere un área de intervención de tierra significativamente menor, 5.67 hectáreas. Eso es una reducción del 80.6%. Genera mucho menos residuos, unos 61.000 metros cúbicos en una SODME. Impacto en la naturaleza, entorno biótico. Corte y relleno, impacto significativamente mayor. Pérdida importante de vegetación y árboles, con 2.741 árboles afectados. Fragmentación significativa del hábitat. Mayor impacto en especies en peligro de extinción. Y también mayor impacto en zonas ambientales sensibles de no intervención y de intervención restringida. Viaducto. Impacto mínimo en comparación. Significativamente menos árboles afectados, con 191 árboles afectados. Menos fragmentación del hábitat. Menor impacto en especies en peligro de extinción y zonas sensibles. Uso de recursos y materiales. Corte y relleno. Usa muchísima más agua, 35 veces más. También materiales granulares, 67 veces más. Y mezcla asfáltica, 2 veces más. Viaducto. Usa significativamente más concreto, casi 6 veces más.
y acero, 9 veces más. Calidad del aire. Ruido, agua, corte y relleno. Impactos más significativos en la calidad del aire y niveles de ruido durante la construcción debido a más maquinaria pesada y movimiento de tierras. También hay impactos moderados en el flujo de agua y sedimentos. Además, este método requiere mucha más agua. Viaducto. Generalmente, los impactos son más leves en aire y ruido. Los impactos también son más leves en el flujo de agua y sedimentos. Este método usa mucha menos agua. Sin embargo, hay un potencial para un impacto más profundo en la hidrogeología debido a los cimientos, pero no es un problema en este caso específico. Actores sociales y económicos. Ambos métodos presentan riesgos potenciales como accidentes, conflictos comunitarios y generación de expectativas. El estudio clasificó estos como potencialmente más severos para el viaducto. Los autores del estudio señalaron que esta clasificación más severa para el viaducto se basó en asumir el peor escenario debido a la alta subjetividad e incertidumbre al valorar estos impactos específicos. No es un hallazgo definitivo de que el viaducto sea siempre socialmente peor, sino que destaca la necesidad de una gestión cuidadosa. Las medidas de mitigación como la buena comunicación y los programas de seguridad son clave para ambos. El viaducto podría ser mejor para proteger el patrimonio arqueológico, ya que evita caminos históricos existentes en este caso. Costo. El estudio encontró que el costo de construcción del viaducto era significativamente mayor, casi 4 veces el costo de la alternativa de corte y relleno en este caso específico. Sin embargo, el estudio sugiere que incluir los costos ambientales podría justificar la diferencia. ¿Es un método simplemente siempre más ecológico que el otro? No siempre. La conclusión principal del estudio es que cada método tiene diferentes ventajas y desventajas ambientales, y la mejor elección depende enteramente de las condiciones específicas del área y su zonificación ambiental. El viaducto es generalmente mejor para minimizar la alteración del entorno superficial, tanto biótico como abiótico, pero utiliza más materiales como concreto y acero. El corte y relleno causa más daño superficial generalizado y utiliza más materiales a granel como tierra, agua y materiales granulares. ¿Por qué el estudio solo analizó la fase de construcción? Este estudio se centró en comparar los impactos inmediatos durante la construcción. Una imagen completa requeriría un análisis de ciclo de vida, ACV, para examinar los impactos desde la producción de materiales, transporte, construcción, operación y demolición. ¿Qué hay del alto costo del viaducto? Sí, el viaducto era significativamente más caro en este estudio. Los tomadores de decisiones necesitan sopesar los beneficios ambientales contra los costos económicos y considerar si los ahorros ambientales a largo plazo, como evitar el daño al ecosistema, justifican el mayor gasto inicial. Incorporar los costos ambientales en la planificación del proyecto es importante. Este estudio destaca que elegir el método correcto de construcción de carreteras no es simple, es un acto de equilibrio. El viaducto minimiza la alteración de la superficie, pero utiliza más materiales especializados. El corte y relleno remodela el paisaje de manera más dramática y utiliza diferentes tipos de recursos de manera más intensiva. Una evaluación de impacto ambiental exhaustiva y comparativa, como la de este estudio, es crucial para tomar decisiones informadas que protejan los entornos sensibles. En última instancia, la mejor elección es la que se adapta a los desafíos ambientales específicos y los objetivos de la ubicación del proyecto. ¿Qué piensas? ¿Qué método te parece mejor según esto? Háznoslo saber en los comentarios. No olvides dar me gusta a este video si te pareció informativo, compartirlo con amigos interesados en infraestructura y medio ambiente, y suscribirte para más análisis profundos de estudios del mundo real. Gracias por ver. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales.
Eso ha sido todo. Hasta la próxima.